Hola, bienvenidos a Enredarte Podcast, un espacio que hemos querido abrir como equipo para ponerle el micrófono a diferentes conversaciones sobre temas y tendencias alrededor de arte, cultura, ciudad, con muchos invitados especiales, pero sobre todo con muchas ganas de que todos aprendamos juntos en el proceso. Gracias por hacer parte de la cultura que nos une y no olvide seguirnos en @revistaenredarte. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo podcast Enredarte. Estamos en medio de un proyecto maravilloso que se llama Enredando Memorias Vivas y en Vivo del Arte en Bucaramanga. Estamos muy contentos porque hoy esta tercera y última parada fue en Casa de la Danza, que como su nombre lo dice, para mí siempre ha sido una casa, un hogar maravilloso y que pues recibe y construye artistas en la danza. Y bueno, creo que tenemos la invitada número uno de hoy perfecta para esta casa maravillosa y es Laura Duarte. Lau, bienvenida a los podcasts de Enredarte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para todos ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Qué bonito estar en la Casa de la Danza. Qué bonito estar compartiendo un escenario tan familiar, porque es algo que nosotros siempre hemos buscado, todos los que estamos trabajando en este arte tan bonito, en el arte danzario, y cómo no fortalecerlo desde un lugar para llenarlo de amor, para llenarlo de bastantes fortalecimiento, porque todos sabemos, o los que hemos estado en esto, cómo es un proceso de crear una casa, un local, un espacio, un salón para guardar un vestuario. Toda una vida. Toda una vida y seguimos, ¿no? Seguimos continuando en este proceso tan importante y tan valioso y más que en cierta medida para Santander no es un sacrificio, es una dedicación, es algo que nos pide a todos nosotros los que estamos llevando la danza a múltiples escenarios de diversas formas, ¿no? Unos bailando, otros investigando, otros enseñando. Entonces es algo que realmente es agradable, tiene una aura bonita la Casa de la Danza. Exactamente, creo que con la revista Enredarte desde que empezamos hace ya más de 9 años, lo primero que quisimos como resaltar fue, bueno, ¿qué hacemos para que Enredarte no sea una revista solo de danza? Porque como las personas que nos acompañan hoy pudieron ver, la primera edición impresa de Enredarte fue una edición especial de danza en Santander. Claro. Así arrancó Enredarte, pensando y como tratando de hacer una investigación a nivel departamental de qué había en danza. Y pues la danza, así como todas las artes que tocamos en Enredarte, es un mundo en sí misma, lo que tú dices. Yo puedo ejercer la danza desde como bailarín, como investigador, como profesor, como mil cosas, y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes de entrar en la danza, Lau, me encantaría saber un poquito como qué deberíamos saber de la Lau chiquita. ¿Cómo era esa Laura? ¿Qué deberíamos saber de esa Lau que me imagino que fue artista desde muy pequeña o quizá no? Pero ¿cómo era Laura Duarte pequeñita? Bueno, Laura Lisset nace bailando, porque ¿Cómo así? mamá estaba en su embarazo y todo ese cuento, y la fiesta de 31 de diciembre, 1 de enero, y ellos rumbearon 1 de enero, y yo nací el 2 de enero. Ah, Es algo que desde ahí empieza. Desde muy pequeña siempre he tenido esa influencia, pues, de parte de mis abuelos maternos, de la parte paisa, desde Bogotá, desde Socorro. Entonces todo lo que era Bambuco, Minués, Pasillos, películas de todo el compendio mexicano. Estamos hablando de Sara Montiel, Jorge Negrete, Pedro wow. Infante. Todo eso mi nona me lo enseñaba. Canciones, ayer me echaron del pueblo, bueno, en fin, todas las canciones Muy buenos que nos referentes cantaban, también. sí, claro. Y la forma en que empiezan ellos a inculcar. Por parte de mis abuelos paternos, pues también de Piedecuesta, Florida Blanca. Después mi nono se traslada para Barranquilla, allá nacen 7 hermosas tías. Entonces también como empieza ese juego de varias formas y de momentos culturales. Mis papás siempre han sido unas personas que me han brindado los espacios, y desde muy pequeñita me colocaban música y siempre era ahí bailando, 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 y eso me llamó mucho la atención. También cuando ingreso a la normal en Kinderbe, Sí. todo lo que era poesía,
canto, pintura, participé en muchas cosas, ballet, bueno, en fin, estuve enlazada siempre desde muy pequeña en el enfoque artístico. Ok, qué maravilla. Bueno, qué honor también nacer bailando prácticamente y tener esas raíces y como esa cultura familiar, que no todo el mundo la tiene, pero creo que en algún momento a todos los artistas nos siembran como esa semilla. ¿Tú recuerdas, de pronto tienes el recuerdo de la primera vez que te enseñaron o que empezaste a bailar, que tú dices como este momento? Mi nona, Todo mi bueno, nona ok, Leticia Muñoz Herrera era enfermera sí. y ella me contaba que cuando ella iba a Bogotá, ella bailaba en los salones sociales, eso era mejor dicho, un plus, los doctores, los médicos la invitaban a bailar y bailaban era lo que era minués, pasillos. Es Ok, mi nona siempre esa participación y esa vinculación. Otra de las cosas que para mí que me enseñaron a bailar era ver a mis papás bailar. Tengo muchos ujú, videos ya después, ya más grandes, tengo videos de ellos dos bailando. Entonces, siempre ha sido como una forma de poder observar sí. cómo se transmiten esa confianza, cómo se transmite ese swing de pareja y que permitía que realmente se vieran felices. Entonces yo digo, si se Exactamente. ven felices mis papás, ¿por qué no proyectar eso a la sociedad? Y pues como misión, siempre he tenido en cuenta de que mamá docente, ella desde muy pequeña me llevaba a los colegios, tú vas a enseñar acá, tú vas a enseñar acá. Entonces Ok, siempre he estado enlazado lo que era la parte misional de ayudar a las sí. demás, educativa y pues obviamente enlazada en las artes. Wow, qué maravilla. Bueno, o sea, tú eres parte del legado de tu familia de una manera increíble por Totalmente. lado y lado. Yo esta semana, precisamente organizando todo el tema de la entrevista, recordaba, yo decía, le voy a preguntar a Lau en qué momento la enseñan, porque en mi caso, por ejemplo, yo recuerdo que muy chiquita mi papá me cogió un día y me dijo, venga, subas en mis piernas, en mis pies. Y él empezó a moverse. Y cuando él empieza a moverse, yo empiezo a encontrarle el ritmo, el swing, y creo que es la primera vez en mi cabeza que yo sentí que bailé, porque me fue como de esa manera, como muy didáctica, ¿no? Exacto. Y yo digo que una de las cosas es digo, que el factor de la música, ¿no? Total. Papá siempre lo que era la salsa, son cubanos, o sea, todas, o sea, cada uno desde sus variables, Lucho Bermúdez, o sea, Sí, toda esa música, merecumbés, carnaval, bueno, es algo que despierta en mí toda esa parte sensible y hace que poder cultivar eso. Inclusive ya después, lo que era en bachillerato, me convertí en la profesora de danza de mis compañeros sí, eso te y, iba a y preguntar. eso era la casa, mi casa eran los espacios, los 15 era donde ensayábamos todo, donde inclusive mi profesora de bachillerato también de danza ya me delegaba, entonces desde muy niña he enseñado danza. Qué maravilla. Eso te iba a preguntar, bueno, esa niña que estaba como impregnada desde su familia, de su colegio, de muchas artes, ¿en qué momento se encuentra con la danza? ¿En qué parte del camino? Pues yo creo que fue todo el tiempo porque siempre me vinculaban, pues digamos en la educación primaria, pues cuando empezamos a hacer todo lo que era izadas de bandera, representaciones del colegio en múltiples escenarios, empezábamos, bueno, ¿quiénes van a bailar? Entonces participábamos. Una de las cosas era que, bueno, tengo que vestirme de cumbia. Mi nona al otro día me tenía el traje de cumbia. Ah, tengo que vestirme de bambuco. Al otro día yo ya tenía mi traje de bambuco. Entonces eran unas cosas que me vinculaban, que me hacían, que me atraían y no había ningún obstáculo, ¿no? O sea, bueno, Sí, el obstáculo era, tiene que ser 10 sí, calificaciones 10, tiene que irle bien en el colegio para que puedas ir a las clases. sí, Entonces era algo como un trato, ¿no? ¿Quieres ir a ensayar? Primero tareas, completas tareas completaba porque eso me motivaba muchísimo. total. Entonces ya empezaba uno el proceso de cómo poder transmitir lo que uno hace hacia el otro. Porque Ok, siempre he tenido como esa forma, no sé, es algo que nace en mí, de poder vincular al otro. Si no sabe, venga, le enseño. Si no, pues, o si él sabe, enséñeme. O sea, es total. algo que parece muy nutrido porque nosotros debemos ser personas que podamos ser afables al entorno que nos encontramos y si tenemos falencias, debilidades o talentos excepcionales, podamos compartir.
Yo creo que una de las cosas que más le he admirado a Lau y que en los últimos meses nos hemos encontrado en varios eventos es que Lau, así como la Lau de niña que me cuentas que su abuela le hacía los trajes, Lau llega a todos los eventos de folclore con su falda. Y muchas veces yo llego al evento y no tengo falda y me siento desnuda. O sea, veo a Lau y digo, estoy desnuda. O sea, están tocando cumbia y yo no tengo falda. O sea, ya a veces le he dicho como, Lau, préstame una falda. Porque de verdad, cuando uno la ve vestida, entiende parte del amor que se ha construido por el folclore. Claro. Quiero preguntarte, sé que viene de familia, sé que hace parte como de tu niñez, pero ¿en qué momento también, así como te encuentras con la danza, empieza el folclore a marcar una huella en tu carrera? Porque sabemos que empezaste a enseñar, pero que tu carrera ha estado súper marcada por el folclore y por enseñar ese amor al folclore a nuevas generaciones. Entonces, ¿cuándo te encuentras con el folclore? Yo creo que empieza en bachillerato con la vinculación en la Escuela Normal Superior de Piedecuesta con mi hermosa maestra Cecilia Ruiz de Gómez. Ok. Ella arranca esa agrupación en el año 72, obviamente yo estaba ya en el año 94, 93, y empezamos ese proceso. Entonces empezamos a conocer por regiones, ¿no? Entonces ella le encantaba trabajar mucho lo que era los porros paisas, el chotis, bueno, bambucos, toda esa parte andina era muy rica, ¿sí? Entonces empieza uno a construir y a escuchar muchísima música. ¿Qué día me preguntaban, Laura, ¿usted cuánta música tiene? Y yo dije, bueno, yo estoy recopilando música más o menos desde el año 2002, Wow. estoy recopilando lo que son música y les digo a ellos porque ellos se acercan y me dicen, Laura, necesito un bambuco, no lo encuentro en YouTube. Yo dije, hay que ir a las casas de música, hay que hablar con los intérpretes, hay que hablar con autores y eso permite que uno empiece a construir ese legado musical y, ¿por qué no, ese legado de transformación en la danza? Total. Entonces hace que en mí promueva el folclore colombiano. El folclore colombiano es riquísimo, o sea, es algo que a mí me han dicho y me han ofrecido irme a Alemania a trabajar, irme a... Laura, necesitamos que nos enseñe. Y dije, no, yo necesito conocer toda Colombia. Y estoy en este plan, he estado haciendo, participando en múltiples festivales, he estado haciendo intervención, pues, como jurado calificador, como bailarina, como bailadora, que eso es algo que también me encanta, como el hecho de interactuar con los músicos, conocer, Sí. interpretar, cantar, eso permite que usted recoja esa motivación folclórica tan exquisita y que de un momento a otro se está bailando, escuchó un babuco viejo, wow, o escuchó una cumbia, que bueno, por lo general todos me conocen por la parte de carnaval, Sí, sí, sí. pero también un torbellino, un pasillo, ¿por qué no un joropo? Entonces, todos esos aires, un cuadril de la parte de San Andrés Islas, que está tan bella la cultura isleña. Lau, de todo el bagaje de todos estos años de conocer tantos ritmos colombianos, ¿tienes alguno favorito? O sea, algún sonido o alguna danza favorita. Bueno, pues para mí, y muchos saben, mi instrumento favorito es la cañamillo. La Ok. cañamillo para interpretar cumbias me parece espectacular. Inclusive, una de las cosas que he estado motivando a la gente del interior es hacer homenaje a su majestad la cumbia. Y tenemos la cumbia maracachaquera. Entonces, son cosas que se han ido retroalimentando. Obviamente no estamos hablando de un año ni dos, sino han sido ya varios momentos en los cuales hemos estado haciendo. También me encanta mucho el timbre. O sea, son cosas que son instrumentos en su forma de interpretar. Sí. Los lamentos, las melodías que enriquecen muchísimo el folclore. Bueno, ahora entremos en esa etapa de Lau, profe, en esa etapa en donde te encuentras con la pedagogía, que creo que a muchos de los que hemos estado como en la danza, pues no a todos, pero sí a la mayoría he visto como que empiezan a evolucionar por el lado de la pedagogía, que es maravilloso poder enseñar. ¿Cómo te ha ido en ese proceso? ¿Hace cuánto lo estás desarrollando? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, en la parte de pedagogía arranca esa intervención, pues obviamente todo el bagaje cultural desde lo danzario. ¿Cómo lo puedo transformar en el aula? Pues soy docente. Okay. Entonces, ¿cómo puedo transformar esa forma de orientar, de generar procesos educativos en el aula
desde el movimiento. Entonces, de ahí nace un proyecto que estaba haciendo, se llama La Danza como Estrategia Interdisciplinar de Enseñanza y Aprendizaje. De ahí nace la danza con un enfoque transversal. De ahí nace, o sea, ahorita estoy haciendo un estudio desde la pedagogía de la danza en la primera infancia. Sí. Es una de las cosas que estoy haciendo en mis estudios universitarios y que me ha permitido hacer esa fusión con instituciones educativas. No solamente instituciones educativas, también academias de baile. También he tenido la vinculación no solamente del folclore, sino de otros géneros musicales que también me gustan, pero igual siempre motivando a que conserven, a que se divulga y a que se reconozca el folclore colombiano como una forma de manifestar nuestro sentimiento territorial, nuestro patrimonio ante la sociedad, ante el mundo. Qué maravilla. Yo creo que muchos de nosotros, o la historia de muchos de los que hemos estado tocados en algún momento por la danza, empieza por una persona que decidió ir a por nosotros muchas veces, porque en Colombia no estamos, o sea, no es que uno nazca y ya hay bailarín, entonces usted va por aquí, no. Por ejemplo, en mi caso, la danza a mí me encuentra muy pequeña, pero porque el maestro Winston Berrío y la maestra Luz Milena llegaron a mi colegio, hicieron un casting y no sé qué, o sea, y ahí llegué yo. Claro. Y fui, gracias a Dios, tocada por la danza, porque más allá de formarme como bailarina, me formó como persona, como artista, y eso es una cosa que no, nunca tiene uno como pagarla. Pero creo que hay titanes. Y parte de la idea de hoy tenerte aquí en el podcast es también hacerte un homenaje y darte las gracias, Lau, porque son muchos años, ¿cuántos años siendo un titán en esta sociedad del folclore, de los ritmos colombianos, de la investigación, que vamos a hablar un poquito de eso, porque digamos que así como hablábamos de que cada arte es un mundo y que la danza tiene mundos internos, la investigación es uno de esos, igual que la pedagogía. ¿Cómo ha sido encontrarte con la investigación y cómo ha venido evolucionando esa Laura desde esa chiquitica que empezó a hoy que ya empieza a investigar para enseñar? Pues una de las formas ha sido precisamente cómo lograr involucrar en la escuela nuestras formas de aprendizaje, cómo poder generar estrategias, metodologías para aprender. A veces, pues, uno empieza a tornar y, bueno, esa experiencia va radicalmente al Colegio Jorge Ardila Duarte, donde se hace un fortalecimiento especial, siendo el único colegio en Bellas Artes del departamento, y que siempre focalizaba, ¿no? Entonces decía, bueno, estoy en la normal, terminé en la normal, hice mi licenciatura, bueno, quiero aportarlo desde un enfoque en una institución educativa, llega esa oportunidad. Quiero enfocarlo desde la universidad, o sea, cómo proyecto eso a los chicos de pregrado para que ellos, teniendo esas bases, entonces ha sido un proceso en el cual he querido hacer la intervención. Muchos de esos chicos ya son licenciados en educación artística y han permitido dar ese pasito de sensibilizarlos, de tocarlos, ¿no? Entonces, una de las cosas que miraba en las instituciones educativas era que en la pena o la pena del estudiante del querer bailar y ser burlado, ¿no? Eso es algo que todo el mundo ha vivido por condiciones de peso, por condiciones de sabe bailar, no sabe bailar, me burlo de él, no me burlo de él, por personas que nunca han tocado o nunca han sentido que es estar en tablas o en una presentación. Y empieza ahí ese proceso, yo, bueno, ¿cómo voy a llegar a esos chicos motivándolos con una canción, motivándolos con un ritmo, con elementos claves que permitan que ellos puedan desarrollar y que en el ahora, en la actualidad, pues dirán, pues Laura, ¿cuántos años tiene? No, tan vieja no estoy, sino que empecé desde muy joven haciendo todo este proceso y que ya ellos son médicos, ingenieros, ya son profesionales, pero Laura, estoy bailando en tal parte, Laura, estoy haciendo o lao, o como me dicen, mamá Lala, bailó folclore, otros dicen, no, bailó salsa. No, eso está bien. El hecho es que no dejen de bailar y no dejen de proyectar el sentimiento. Siempre he mencionado cuerpos danzantes, almas sonrientes. Entonces, como la forma en que en la medida en que nosotros podamos movernos hacia el otro para transmitir una emoción, una alegría, podemos generar esa felicidad interna en nosotros. Yo es algo que me permite hacer
durante todo este proceso, porque no ha sido simplemente el vincular niños, jóvenes, adultos, tercera edad, sino el vincular también docentes que en cierta medida ven la educación artística como si fuese algo que no sirviera o que no ayudara al fortalecimiento del ser. Total. Entonces necesitamos hacer ese enfoque, necesitamos cultivar. Sí, en momentos o en eventos se ve la parte competitiva, la parte que tienes que hacer el movimiento más, pero también está la forma de creer en nosotros mismos de poder hacer las cosas. Yo es una de las grandes variables que estaba buscando. Entonces, cuando empiezo a escribir, yo, bueno, ¿cómo puedo transformar esa pedagogía? Yo, ¿será que soy capaz de hacer un modelo pedagógico desde la danza? Pues intentémoslo. Entonces, no ha sido fácil, no ha sido, no estoy diciendo que esos son 2 meses, Total. llevo años haciendo esa transformación, eh, inclusive esa vinculación desde que salí de bachillerato, empecé todo enfocado en el danza. Se está haciendo escrito, se está haciendo, estableciendo una forma de diferente, ¿no? Porque muchos tienen escenarios, muchos tienen los bailes, las danzas, eso está bien y eso es riquísimo, ¿no? Pero también hay que dejar algo escrito para que a futuro digan, bueno, por allá estuvo una niña de Santander hablando un poquitico sobre la pedagogía de la danza y que inclusive hay muchas personas alrededor del mundo que también están pensando en lo mismo. Qué cosa tan maravillosa porque las inquietudes, o sea, muchas veces uno da por sentado el tipo de inquietudes que tiene, ¿no? Entonces, como, no, a todo el mundo le interesa lo mismo y realmente creo que tienes unas inquietudes muy, muy específicas y que has venido investigando en ese tipo de inquietudes y es maravilloso ser sembrador, porque como tú dices, ver cuando esas maticas empiezan a florecer y Sí. empiezan a crecer y todo el tema, pero también quisiera preguntarte, entrando ya también en la Lau artista, ¿qué siente Lau, por ejemplo, cuando se viste de cumbia para ir a un evento? Digo que es una transformación, pero digo, hoy venía acá y yo decía, bueno, ¿Con ¿cómo qué voy me a voy? venir acá santanderiana? Yo, pues, mis hormigas culonas, entonces, es buscar algo que identifique y que haga que en cierta medida transporte a esa persona a ser un elemento comunicador, no verbal, que es lo que estamos haciendo. Pero el sentimiento, el escuchar un tambor, el escuchar un tiple, es algo que es muy, muy, muy especial, ¿no? Como, Sí, como uno llega y como que uno se pone la piel chinita. Y hay muchos de los ritmos en los cuales puedo estar bailando y puedo estar recordando a una persona, puedo estar recordando a mis papás, puedo estar recordando a un grupo de niños que en especial para mí fueron, digamos, mi primer grupo de danza Soñadores del Arte, el Colegio Juan José Rondón, 1999. si hay Eso alguno por fue, ahí escuchando que nos sí, escriba. ellos saben. Inclusive tengo una nena que yo desde muy pequeña, ella tiene 33 años, yo la tengo desde los 3. Entonces, ella Hagan está cuentas. conmigo, Ya, hagan ya, ya cuentas. saben más o menos. Tirando. Entonces, son cosas como ella ha estado conmigo en todo este proceso y ya es docente, ya. Y lo mismo, hay otros chicos que también ya uno ve los que están cumpliendo sus propósitos académicos, que me parece fundamental para todos. Siempre he estado en esa dinámica, conozco personas maravillosas que, como digo, no solamente bailan, ¿no? Toman fotografía, hacen videos, hacen diseño de vestuario, Sí, interpretan, conectados con están el arte. conectados con todo el ámbito danzario. Y bueno, ¿qué hubo usted? ¿Cómo está haciendo? ¿Qué está haciendo en la parte académica? Oiga, ¿por qué no hace esto? Amiga? Entonces, me he vuelto como una apoyándolo, ¿no? Sí, Mire, averigüemos por este lado, busquemos por esta parte. Y por eso también quise hacer esa parte de la experiencia educativa en las universidades. Ahorita, pues, obviamente estoy fortaleciendo esa parte pedagógica. Obviamente ha sido un trabajo que me ha tocado, obviamente, buscar tutores, buscar personas, porque desafortunadamente seguimos sin creer en el arte. Sí, a pesar de que estamos acá convencidos de lo que estamos haciendo, arte, cultura y ciudad, tenemos que seguir sensibilizando a las personas, tenemos que seguir sensibilizando a, oiga, vamos al concierto, sí, oiga, vamos total. allí a ver una exposición de arte. Entonces, eso hay que seguirlo enriqueciendo
Y pues ahorita pues ha dado la oportunidad de los enfoques rurales, que también es algo que es tan rico, la parte cultural desde el campo, que a veces lo dejamos allá y no lo aprovechamos, ¿no? Entonces, también vinculando a la gente, a la población vulnerable, grupos indígenas, eso es algo que también me encanta y he tenido la oportunidad de poderlo hacer. Entonces, ahí digo, Dios mío, no me alcanza el tiempo para hacer tantas cosas porque tengo que hacer aquí, aquí, allá, pero hago lo posible de poder estar acá, de poder compartir y de poder enriquecer todo este cuento tan bonito que se llama danza Total. desde la parte exterior. No, y qué maravilla que hoy nos abras como esa puerta a tu mente, a tus proyectos, a tu vida, tanto artística como personal, porque estoy segura que cuando uno comparte su historia y lo que está haciendo, también inspira y levanta nuevas historias. Es una forma también de sembrar. Entonces, gracias por estar en este podcast Enredarte. Gracias. Lau, por aceptar la invitación, por contarnos un pedacito de ti. Y ya para terminar, quiero preguntarte, ¿qué le dirías entonces a esa Laura que nació bailando y que la vistieron de cumbia y bambuco desde muy chiquitica? Si hoy pudieras tenerla ahí al ladito. Le diría, oiga Laura, tan lindo todo lo que hacías bailando a tu nona, a tu papá, a tu mamá. Ahora tienen que hacerlo en colegios, universidades, en festivales, en encuentros folclóricos con el amigo, con la persona que acabas de conocer. Proyecte el folclore, proyecte este sentimiento tan bello y que esa persona lo reciba de buena manera, porque como siempre les digo cuando me dicen, Laura, gracias, yo siempre les digo, yo lo hago con mucho amor. Qué maravilla. Bueno, gracias, No. Lau, por estar aquí. ¿Cómo se responde? Con mucho amor. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos acompañaron hoy en Casa de la Danza en este episodio de podcast Enredarte. Los queremos invitar para que nos sigan, para que sigan a Lau. Lau, ¿cómo te encuentran en redes sociales? En la Duarte Usman, la Duarte Danza. Pero para que sigan a Lau si quieren continuar como viendo un poco de todo este proceso, porque hay mucha más Lau. Claro, inclusive en, YouTube, en la página de YouTube he enlazado unos videos, he estado viendo poco a poco, donde se trabaja la Duarte en la Fuente. Entonces, algo que me parece muy importante es ir al territorio a conocer. Entonces, me he desplazado a Pasto, a Barranquilla, bueno, a fines de lugares, y he podido tener ciertas conversaciones, trabajos de campo con algunos directores, y Wow. terminamos creando alguna composición dancística y pues subimos, anclamos el video para que la gente vaya conociendo, bueno, aquí se baila esta forma, en mi apreciación, porque son los referentes, cada uno tiene su referente de comunicación y de diversificación de la danza. Bueno, sigan a Lau entonces también en su canal de YouTube. Y bueno, muchísimas gracias también al Instituto Municipal de Cultura y Turismo, porque este proyecto es posible gracias a su convocatoria de arte en circulación. Y nos vemos en otro podcast Enredarte. Muchas gracias por estar aquí conectados.